Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el wifi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan. Sabéis que este año el colegio está participando en el programa MASTEAM. Contamos hoy con la presencia de Carolina, que pertenece al área de información y personal de la Federación Asturiana de Empresarios, y nos acompañan de la empresa que va a ser a la que vais a visitar, los que seleccionemos esos dos primeros proyectos, que es CAPSA, y tenemos a Eugenia y a que trabajan allí. Además, Eugenia es madre también de los niños de aquí de colegio. Y Agnes es la que la va a presentar a la Carolina, nos van a explicar un poquitín más en qué consiste el proyecto y bueno, gracias a ti. Lo primero, gracias al colegio por todo facilidades. Entiendo que os preguntéis por qué estamos aquí. Estamos aquí porque los promotores del proyecto MASTEAM, como decía Irene, son FADE y CETIC. FADE es la Federación Asturiana de Empresarios. Y nos estamos encontrando con el problema de que en determinados perfiles profesionales no hay gente. Y no entendíamos muy bien por qué no había gente. Y encima cuando te pones a investigar un poco más, ves que aparte de no haber gente, la poca que hay una brecha de género también, es decir, que en esos perfiles que se necesitan hay menos chicas que chicos. Entonces, el objetivo fundamental del proyecto es presentaros perfiles de chicas que están desarrollando su actividad laboral en estudios científico-tecnológicos. Es el caso, hoy tenéis a modo de ejemplo a Agnes. Agnes es ingeniero agrónomo y trabaja en el ámbito de marketing y comercial de CAPSA, pero pasó por otros muchos puestos y os va a explicar un poco cómo fue su trayectoria, cómo se decidió por estudios de ingeniería, cuánto le costó sacar la carrera, qué le conllevó luego profesionalmente esa carrera y qué tipo de actividades puede realizar gracias a esa base. También, como decía Irene, quiero presentar a Eugenia, que es la responsable de recursos humanos de CAPSA. Bueno, CAPSA la conocéis porque la tenéis al lado del cole, pero sobre todo la marca boom es la central lechera que lleva Asturias por todos los sitios. Pues ella os va a explicar un poco también por qué participa la empresa. Sin CAPSA y estas otras empresas que tenéis aquí, el proyecto no sería posible. No es un proyecto subvencionado, sino que lo que hace cada una de estas entidades, las hay públicas como el Ayuntamiento de Cieno, el Consejo donde estamos, y privadas como el ejemplo de CAPSA, todas esas que tenéis ahí, que lo que hacen es aportar una contribución y gracias a eso desarrollamos estas masterclass a las que asistís hoy. Vamos a desarrollar el mentoring, que era lo que os comentaba la profe. Transversalmente en todo el proyecto hay un concurso en el que vosotros participáis con vuestros proyectos. De cada centro escolar participante saldrán 2 equipos y esos 2 equipos de cada centro escolar, el primer premio sería asistir a las sesiones de mentoring. Es decir, vais a ir a las empresas, pero no como una visita escolar cualquiera, sino vais a estar con profesionales que os van a explicar su día a día. Incluso os van a enseñar un proyecto real en el que estén trabajando en ese momento. Y después tendremos el 7 de junio un acto de clausura donde se va a seleccionar 1 o 2 equipos que serán los premiados. Y ahí ese premio no puedo concretaros todavía mucho cómo va a ser, pero bueno, lo que queremos es dar visibilidad a vosotros por el esfuerzo que vais a poner, pero también a los centros escolares y a los docentes y orientadores que están contribuyendo más allá de sus obligaciones diarias. Pues nada, sin más, os dejo primero con Eugenia y luego con Agnes.
y durante la charla, si queréis al final, cualquier pregunta, sin problema, cualquiera de las tres, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carolina. Lo primero, felicitar al Colegio Meres por participar en este proyecto más STEAM. Y bueno, lógicamente a FADE y a CETIC por hacer posible que hoy, bueno, pues Agnès y yo estemos aquí en representación de CAPSA, ¿no? Antes lo decía Carolina, estamos aquí al lado, por CAPSA Food no se nos identifica tanto, pero yo estoy convencido que muchas de vuestras caras, bueno, pues os despertaréis con nuestra leche por la mañana y tomaréis nuestra leche o alguno de nuestros productos. ¿Por qué participa CAPSA en este proyecto? Bueno, yo como decía Carolina, trabajo en el Departamento de Recursos Humanos, soy la responsable de formación y de comunicación interna y también de temas de igualdad y de conciencia, ¿no? Nuestra empresa tiene una composición pues un tanto heterogénea a nivel de puestos de trabajo. Pues nos dedicamos a la fabricación de productos lácteos y tenemos muchas fábricas donde trabajan las personas a turnos, mañana, tarde y noche. Tenemos otro colectivo que es la parte comercial, que son los compañeros que se dedican a vender nuestros productos o que los productos llegan a los consumidores. Y tenemos otra parte de oficinas o de servicios centrales. La distribución o la presencia de las mujeres no es igual en todas esas áreas. Yo me incorporé hace 17 años a la compañía y desde ese momento hasta ahora la presencia de la mujer ha ido creciendo en general en toda la plantilla, pero sobre todo en puestos donde antes tenía una representación muy pequeña, en las posiciones de fábrica o en los puestos directivos. No obstante, hay puestos donde nos es muy complicado encontrar mujeres. Os voy a poner un ejemplo pues muy sencillo, ¿no? Que son las áreas de mantenimiento. Nosotros en todas las fábricas tenemos un departamento de mantenimiento, que es el que hace los mantenimientos a los equipos, el que resuelve las incidencias, las averías. Ahora mismo no tenemos ninguna mujer en esos puestos, ¿no? Son puestos de electricistas, mecánicos, torneros, bueno. Puestos donde no tenemos mujeres porque ni en el mercado hay mujeres, hay muchas mujeres con esa formación. Hay otra parte, que es la parte de las carreras científico-técnicas, como decía Carolina, ¿no? Porque esta parte de mantenimiento es una formación pues, más de un ciclo formativo, más una formación profesional. En las carreras científico-técnicas sí que tenemos una presencia importante de mujeres. El 11% de las mujeres que tenemos en la compañía son ingenieras. El año pasado participamos por primera vez en este proyecto con una ingeniera y con una bióloga que contaron con su experiencia de formación y su experiencia en el trabajo, ¿no? Y este año pues contamos con Agnès, que es la protagonista de hoy y os va a contar bueno, pues un poco sobre toda su experiencia y su formación. Y yo lo que quería trasladaros, ¿no? Es que proyectos como este son muy importantes porque al final en las empresas tratamos de llegar por igual a hombres y mujeres a la hora de seleccionar, a la hora de promocionar, a la hora de formar a las personas, pero hay determinadas posiciones o determinados puestos que nos es más complicado, ¿no? Y ya no pasa solamente por una labor de las empresas, sino que pasa por una labor de que haya un cambio en la sociedad. Las escuelas, los centros educativos, bueno, pues es un sitio muy importante para que esos cambios se produzcan, ¿no? Nosotros lo que queremos trasladaros es que no hay formaciones de hombres y de mujeres, no hay puestos de hombres y de mujeres, pero sí que tenemos que tener pues eso, la mente abierta a ver todas las oportunidades que tenemos, que dentro de muy poco pues vais a tener que escoger vuestra trayectoria profesional y que también, como vais a ver por la experiencia de Agnès, no necesariamente el estudiar una cosa significa que os acabéis dedicando a esa profesión, ¿no? Entonces ya sin más, os dejo a Agnès para que os cuente. Quería de nuevo agradecer entonces a FADE, a la Fundación CETIC, al Colegio Internacional de Meres y por supuesto a CAPSA estar aquí hoy para hablaros de mi vida, de por qué estoy aquí. Entonces, como os decía, existen estas creencias que a las niñas no nos gustan las ciencias, que si somos más de letras, de humanidades, y yo creo que es un error. Es decir, a mí siempre me han gustado las ciencias, más las naturales, la biología, la química. No me daba tanto por montar, desmontar aparatos, que es una vertiente de ingeniería, pero más bien montar, desmontar animales, mezclar cosas. Esto. Es verdad que crecí en un entorno familiar donde las ciencias estaban bastante presentes. Mi padre era farmacéutico, tenía la farmacia y teníamos la casa dentro de la farmacia. ¿Qué es lo que más me gustaba de eso? El laboratorio. Yo estar en este laboratorio rodeada de frascos, de instrumentos de medida, de todo eso, para mí era el paraíso. Y cuando se hacía, en aquel entonces, que os va a sonar a prehistoria, pero se hacía
En las farmacias hacían pomadas, cápsulas, pastillas, supositorios. Y yo ver hacer eso, para mí era magia. Coger productos, mezclarlos y tener algo que se daba a alguien que lo iba a usar, me parecía maravilloso. Y si yo podía participar, bueno, ya lo mejor. Entonces, hasta os diré que para mí uno de mis mejores regalos de Navidad era un pequeño laboratorio, microscopio, productos para mezclar, hasta una rana para disecarla. Y podéis estar seguros que lo hice. Entonces, con todo eso, podéis adivinar por mi acento, por mi nombre, que yo no me he criado aquí. Yo me he criado en Francia, soy francesa, y aquí el sistema escolar es ligeramente diferente. Es decir, yo ahí, cuando me tocó escoger, un poco por vuestra edad, en ciencias había dos opciones posibles, una más matemática y física y otra más ciencias naturales. Esa es la que escogí. Entonces, ahí iba, pero sin tener muy claro a qué me quería dedicar, como seguramente os estará pasando ahora. Es decir, yo estaba, bueno, ciencias sí, pero universidad, ingeniería, ¿qué hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Hasta que un día, va a sonar muy bíblico, pero tuvo una revelación. Era en algo que también nos sonará prehistoria, una revista. Entonces, teníamos, os hablo de segunda mitad de los 80, teníamos revistas donde las universidades, las escuelas de ingenieros, pues se promocionaban. Y yo ahí vi de repente un anuncio para una escuela de ingenieros que se llamaba, os lo voy a hacer en francés, ENSBANA, que era l'École Nationale Supérieure de Biología Aplicada a la Nutrición y la Alimentación, que en castellano viene a decir Escuela Nacional Superior de Biología Aplicada a la Nutrición y a la Alimentación. Yo ahí dije, joder, vi la luz, dije, esa es la mía, eso es lo que quiero hacer. Ciencias y alimentación. Juntaba dos cosas que me parecían prácticas y que me gustaba. Entonces, a partir de aquí, tú dices, vale, eso es mi objetivo, ¿cómo lo voy a alcanzar? ¿Cuál es mi plan? Entonces, fui trazando este plan. En el sistema francés podía alcanzar este objetivo por dos sistemas, uno que son escuelas de preparación u otro por un primer ciclo en la universidad. Dado mi currículum, la primera opción no era opción, porque, bueno, era estudiante bien, pero tampoco de sobresalientes. Entonces me fui por la segunda, por la universidad. Pero aquí sí quería poner todas las cartas de mi lado, entonces no me fui por el lado cómodo. No me fui a la universidad que estaba al lado de mi casa. Me fui a una un poco más lejos, pero que me daba más oportunidades. Pues estaba como a 150 kilómetros de mi casa y me daba la oportunidad de estudiar, además de un primer ciclo de ciencias, hacer también una formación universitaria en ciencias y tecnologías agroalimentarias. Me dije, con eso ya me pongo cartas a favor. Entonces ahí me fui. Y os tengo que decir que este primer contacto a la universidad, saliendo ya del ciclo general de lo que es el instituto, fue fantástico, porque de repente tienes una agenda, un planning lleno de las cosas que te gustan. Es decir, yo ya hacía ciencias, ya fuera filosofía, historia, vamos, estaba en lo que me gustaba. Vale, unas más que otras. Yo soy más de animal, de química, que más de vegetal y física. Entonces, bueno, ahí me teníais. Y sobre todo, la cosa muy interesante que tenía esta formación es que nos permitía, al final, un primer contacto con el mundo de la empresa. Es decir, teníamos 2 semanas de prácticas. Y yo en estas 2 semanas de prácticas, al final del curso, me fui a una empresa conservera, muy típica del suroeste de Francia, de conservas de pato graso. Ahí foie gras, confit, y ahí pues tuve mi primera experiencia empresarial y dije, jolín, pues me gusta eso y eso es realmente lo que quiero hacer. Entonces, bueno, acabé la universidad, me presenté a la escuela de ingenieros donde quería ir, y me dije, chica, mejor tener un plan B, porque igual no te sale bien. Entonces tenía un plan B, y menos mal, porque el plan A no me salió. Entonces, en vez de ir a esta escuela, que estaba ahí en una ciudad muy famosa por su mostaza, que es Dijon, en el noroeste de Francia, pues me fui a la Bretaña francesa, a Rennes, a una escuela de ingenieros agrónomos, donde había una especialidad que llamaban alimentos y alimentación del hombre. Entonces dije, pues también esa es la mía, ahí voy. Y ahí os tengo que decir que mi estancia en Rennes debe ser de las mejores de mi vida. Las escuelas de ingenieros se pasa bien porque, además de una formación muy completa, es decir, que íbamos desde lo muy primario de la producción hasta todos los aspectos económicos de una empresa, es decir, muy completo, la vida estudiantil era muy buena. Ahí te permite también desarrollar pues, otras habilidades de estar en equipo, de convivir con gente, y estudiar fuera de tu ámbito de confort es también muy bueno porque te espabila, hace que hay que desarrollarse y todo.
Entonces, bueno, yo con esta formación, pues como un poco todas las... Como os decía al principio, era muy general, porque es verdad que yo tenía una idea muy decidida de lo que quería hacer, pero igual estaba yo equivocada, podía cambiar. Entonces, tener una formación un poco general al principio, hasta saber en qué te quieres especializar, puede estar bien, porque pues, permite ver un poco todo lo que hay. Yo en mi caso no cambié de idea. Y acabamos también con prácticas en empresa. Ahí donde teníamos que hacer una memoria de fin de prácticas, un poco con un proyecto. Yo ahí estuve, pues volví a repetir las conserveras, pero en un conglomerado de pequeñas, y ya me dediqué más a aspectos económicos. Porque bueno, estudiamos ingenieros, pero también nos podemos dedicar a la economía. Y en este caso, pues era sobre control de producción, control de costes dentro de esta escuela. Entonces, bueno, ahí terminé, y al acabar eso, pues un poco te preguntas, pues empiezo a trabajar, hago otra cosa, y dije, no, pues voy a complementar mi formación, y en este caso hago un giro y me dedico al comercio internacional. Dije, bueno, pues voy a ver de qué se trata eso. Y era una formación que se hacía entre la Cámara de Comercio de Toulouse, en el sur de Francia, y aquí la FICIT, en Asturias. Entonces, aquí, pues entré en Asturias por primera vez en mi vida. Entonces, estuvimos en la universidad, y después teníamos que hacer unas prácticas. Y estas prácticas, pues me tocó hacerlas, una empresa que os va a sonar, porque era la Central Lechera Asturiana. Y ahí estuve, pues durante 3 meses, volviendo a mis primeros amores, porque ya nada de comercio internacional, me dediqué a la calidad. Entré en el departamento de calidad y ahí estaba pues, viendo cómo funcionaba una empresa láctea de verdad. Ahí trabajaba en algo que entonces era novedoso, que ahora es muy habitual, que era el análisis de riesgos y control de puntos críticos, algo muy importante en calidad, y empecé a descubrir lo que era el mundo real versus lo que nos enseñaba. Para deciros que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Os voy a hacer un ejemplo muy práctico. Cuando yo estudiaba tecnología lechera, nos decían que para hacer un yogur había que cuajar la leche, esperar 3 horas, pH 4,6 y hecho. Pues no. En la realidad, cuando estás, quien dice 4,6 dice más o menos, según, quien dice 3 horas dice 2,5, dice 4. El mundo real es otra cosa. Pero eso se aprende con la experiencia. Entonces, yo acabé estas prácticas y entonces el director industrial que había entonces, cuando hacíamos el final, me dijo, ¿te apetece quedarte? Os puedo decir que no me lo pensé ni un minuto. Hay que coger los trenes cuando se presentan, porque luego no sabéis si volverán a presentarse. Yo dije, sí. Y ahí me tenéis, más de 25 años después, sigo en la misma empresa, eso sí, con algún cambio. Porque empecé eso en calidad, donde ahí estuve trabajando pues análisis de puntos críticos, implementación de sistemas de calidad que se podían hacer, y después de 1 año y medio me propusieron pasar al departamento de producción. Y como decía María Eugenia, hace años la producción era muy diferente a lo que es. Era para estar a cargo de una sección de producción y además iba a ser la primera mujer en un universo de hombres. En aquel entonces en producción, pues no sé si habría 300, 400 personas, y todo masculino, y tener de repente una chica de 26 años que iba a mandar un equipo fue una revolución. Tengo que decir que el jefe que apostó por eso era un revolucionario. Entonces, ahí me tenéis, mis 26 años, a cargo de un equipo de producción, y tengo que reconocer que ha sido una experiencia fantástica, porque siendo un poco pues, la primera, te puedes decir, ¿cómo me van a recibir? Pues fue fantástico, es decir, tuve reconocimiento de mis compañeros, los colaboradores, ha sido una experiencia muy buena y que sobre todo sirvió para demostrar que las mujeres, si nos lo proponemos, lo podemos hacer todo. Y entonces, ahora sobre lo práctico, cuando estás en producción, pues es importante saber de procesos, porque para eso estamos. Y eso la gran parte te viene primero de tu formación y luego vendrá por la experiencia que vas a adquirir. Y luego está llevar un equipo, y eso no se aprende, es decir, ni en la universidad ni en la escuela. Eso es a pie de obra y también con las herramientas que la empresa va a poner a tu disposición para desarrollarlo. Por eso es muy importante siempre seguir formándose. Es decir, acabamos los estudios, pero luego hay que seguir, porque las cosas van cambiando, hay que ampliar sus horizontes, es muy importante seguir en eso. Entonces, yo en estos años en producción realmente he podido ver lo importante del trabajo en equipo, porque una fábrica pues, es una sucesión de engranajes y solo funciona bien si todos y cada uno trabajamos en la misma dirección y vamos con un mismo objetivo.
Y estuve así unos como 5 años en producción, ya algo, vamos a decir, muy pegado a lo que era mi formación, mis estudios, y ahí ya era hora de dar un cambio bastante importante, que es el que nos conduce en la fase en la cual sigo ahora, y era la oportunidad ya de pasar a dedicarme a la parte comercial de lo que estaba haciendo. Es decir, yo estaba en una parte de producción donde hacíamos ingredientes lácteos, leches en polvo, productos en polvo, y yo iba a pasar a venderlos. Era totalmente radical, porque en vez de relacionarme con la gente de dentro de la empresa, iba a abrirme al mundo exterior. Entonces, pues también había que adquirir nuevas habilidades. Para que os hagáis una idea de los productos de los cuales estoy hablando, pues es eso. Son productos que no están en vuestra vida diaria, no les veis, pero sí están. Y os pondré unos ejemplos. Hablamos de leche en polvo, mantequilla, natas, y algo como la leche en polvo, pues lo tenéis en una rodaja salchichón, en una tableta de chocolate, una croqueta congelada, un helado. Es decir, yo iba a tener que ir a vender a gente que se dedica a todos estos sectores. Con lo cual, pues como había trabajado en producción y por mi formación, yo, vamos a decir, tenía yo una experiencia, un conocimiento técnico que me permitía alcanzar estos clientes. Porque no solo es venderles un producto, sino es venderles para qué lo van a usar. Y encima, lo que era el paraíso para mí, pues había clientes dentro y fuera de España, con lo cual, además, iba a poder seguir hablando, porque otra cosa que siempre me gustó mucho es aprender idiomas. Entonces iba a poder hablar francés, inglés, español, ahí, con todo el mundo, el paraíso. Eso, ciencia aplicada y hablar con gente, el trabajo de mi vida, mi sueño. Entonces eso, sin perder el objetivo, que es vender, porque al final para eso estamos. Y aquí pues sigo, ya más de casi 20 años después, siguiendo dedicándome a eso, a vender productos lácteos al mundo de la industria, habiendo empezado por una ingeniería que poco tenía que ver con realmente la venta. Entonces, espero que en eso, esta experiencia mía, os valga un poco de ejemplo para ver pues, que las niñas sí valemos para las ciencias, pero que lo verdaderamente importante es que podáis estudiar algo que os apasione, que os guste, incluso que os entusiasme, porque es mucho mejor si se estudia con ilusión. Un trabajo que te gusta ya no es un trabajo. Y sobre todo, una carrera, como podéis ver conmigo, es un punto de partida. Ahora tenéis un lienzo en blanco y vais a tener que ir dibujando, pues según vuestras experiencias, los trenes que iréis cogiendo cuando pasan, y eso es lo que os va a definir. Aquí me tenéis, pues yo estudié ingeniero agrónomo y estoy en un puesto de gestión comercial. Parece un poco raro a la base, pero sobre todo yo lo he hecho todo con ilusión, e incluso ahora, después de 25 años o más de experiencia profesional, yo todos los días me sigo levantando con ilusión y con ganas de ir a trabajar, porque pues me aporta y me gusta lo que estoy haciendo. Aquí lo tenéis, tengo que decir que ha sido un lujo compartir esta experiencia con vosotros y me tenéis para contestar a cualquiera de vuestras preguntas. Y espero que algunos de vosotros pues, se decida ingeniería, facultad de ciencia, porque os lo digo de verdad, las ciencias mola estudiarlas. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Quién se anima? ¿No os animáis? ¿Qué creéis vosotros que era un ingeniero agrónomo? ¿A qué se dedicaba? ¿El qué? ¿Puedes repetir? Es que no sé. Sí, te repito. Te digo ¿qué creíais vosotros que era una ingeniera agrónoma? ¿Una ingeniería en agronomía? ¿Qué creéis que era? ¿Creéis que de repente se podía ejercer con esa ingeniería un puesto de responsable comercial? Pues ya veis. Sí. ¿Y qué es lo que más os sorprendió de lo que acaba de comentar aquí? Que callaos. Habrá que dar algún punto en biología, seño o algo. Sí. ¿No os sorprendió nada? No. Tenéis que comentar algo en alto. A ver, ¿quiénes están pensando en hacer algo en ingeniería? ¿Quién quiere hacer una ingeniería aquí? Ah, bueno, hay algunos. ¿Y qué tipo de especialidad? Yo ingeniería civil quiero hacer. Civil. Ingeniería civil. ¿Y por qué?
No sé, porque me gusta mucho como las carreteras y los transportes en general. Y me gustaría construir, no sé, carreteras, trenes. ¿Y en la otra persona qué ingeniería quería? De telecomunicación. Todos muy técnicos, muy bien. ¿Y sabéis que aparte de la ingeniería... ¿Y las chicas? ¿Chicas ninguna? Pues si estuviera aquí... Si estuviera aquí Carolina, que estuvo el año pasado y que estudió ingeniería aquí en Asturias, os diría que las mejores fiestas son las de ingeniería. Que aquí... Y las novenas de ciencias en Oviedo tampoco están mal. Es decir, que... ¿Qué chica quiere orientarse hacia ciencias? ¿Quién va a hacer un bachillerato de ciencias? Ahora que me quiere. ¿Cómo lo tenéis pensado todavía? ¿No lo tenéis pensado? Menos 10, todos estáis en la modalidad de ciencias, o sea que solamente hay 10 o 12 personas que estáis en la modalidad de ciencias. Todos en ciencias. Estamos escuchando las preguntas que nos hacen, es decir, hay, como dice doña Sole, hay gente que está en el bachillerato de ciencias, las chicas que estáis en los bachilleratos de ciencias, que os vais a cambiar luego a derecho o a... No sé, tenemos 40 en el centro, pero bueno, todos acelerados. Venga, vamos a participar. Luego os quejáis de que no se puede trabajar, que podéis trabajar, Nada. Mirad, la gente que estudia ciencia normalmente, mayoritariamente son hombres. Eso es verdad. Es así. Eso es Antiguamente, mucho más que ahora. Ahora ha cambiado mucho. A ver, salvo si en ciencias ponemos ya las carreras sociosanitarias, donde ya hay mayoría de mujeres, pero es verdad que incluso en ingenierías cada vez hay más. Es decir, y si vas a una ingeniería más ciencias naturales, como es agronomía o eso, aún más, pero todavía faltan. ¿Cuántas mujeres estaban en tu época? Bueno, es que yo en mi época era porque yo fui a una que estaba ya orientada a seleccionar más mujeres, entonces éramos, pero era justamente para contrarrestar, porque entonces había mucho más, pero sin embargo en la Facultad de Ciencias ya no había tanta diferencia. Es decir, en la opción de ciencias naturales, si ya ibas a física, matemática era otra cosa, pero en ciencias naturales ya no voy a decir que estábamos mitad, pero casi. Sí. Hablamos de eso, finales de los 80. ¿Y por qué pensáis que podría haber menos mujeres en ciencias? Esta es para vosotros, si contestáis. Vocación. Porque vocación. Espera, ¿Cuba? No sé, iba a decir lo mismo que ella. ¿Qué habéis dicho, perdón? Vocación. ¿Por vocación? Sí. ¿Solo por vocación? No, y porque la sociedad. Por la sociedad. Pues eso antes, ahora es por vocación. ¿Pero por qué pensáis por la sociedad? Porque era más retrógrado. ¿Cómo estamos? No veía ese tipo de trabajo Que no vea ese tipo de trabajo para ejercer una mujer. ¿Y qué tipo de trabajo antiguamente, bueno, hace bastante se podía ver para mujeres? Es que, no sé, esto es de la mentalidad del tiempo. Yo no veo que un trabajo no se tenga que hacer. ¿Pero por qué creéis que a lo mejor esos trabajos no eran los que querían hacer las mujeres? Porque ellos también podéis contestar. Porque tienen menos educación las mujeres. ¿Menos? Educación. ¿Y por qué pensáis que había menos? Porque no les educaban los niños. A lo mejor hay... Sí. Que la mujer es mejor cuidada y que no es buena en... Sí, en casa. Y eso Eso que es verdad. van por ahí los tiros. La mujer tiene la capacidad de dar vida y se asociaba siempre a que ella era la responsable del cuidado de la casa y de los hijos. Por lo tanto, el tiempo que podía dedicar a otras cosas era menos valorado. Entonces, es una cuestión, no voy a decir genética, pero de la propia vida. Y es cierto que cuidar una casa y cuidar a los hijos, ni que decir tiene que cuando los papás nos quedamos al cargo de la casa,
y no tenemos tiempo para nada. Y eso es lo que han llevado haciendo las mujeres durante muchos años. Porque ya somos más mayores, no trabajamos tanto, nuestras madres prácticamente estaban al cuidado nuestro 24 horas. Imaginaos que encima de todo tenéis que hacer una carrera, estudiar una carrera y luego desempeñar una labor en una profesión que requiera mucha dedicación, o una de dos. O tienes una pareja que cuida a los hijos al par tuyo, pues es súper complicado de compaginar eso. Entonces, quizás no era la mentalidad, bueno, sí era una mentalidad y por eso a lo mejor menos mujeres han tenido la posibilidad de cuidar. De hecho, y ya lo digo para los varones de la especie, que ya sabéis que somos muy fuertes y muy inteligentes y todo eso, la número uno de todas las promociones en casi todas las carreras son mujeres. Sí, sí. Eso quiere decir que son más inteligentes que nosotros, demostrado genéticamente el córtex cerebral es más grueso, la mayoría de la mujer que los hombres. Los chicos tendremos que trabajar más. No, y había también esta creencia que unos trabajos podían ser más físicos. Es decir, tú pues en ingeniería tienes, si vas a un pie de obras, pues que podía haber esta cosa de ser más físicos, incluso antes en los trabajos de producción. Muchas veces era, ¿por qué no vamos a fichar a chicas o mujeres? Porque, o sea, ¿cómo van a levantar un peso? Pero cualquiera que haya ido en una empresa quesera, donde hay que manejar ahí pesos, suele haber mayoría ahí en Galicia de mujeres, y vamos, y lo que hacen, yo reto a muchos hombres a ponerse a hacerlo, e igual de bien. Pero eso, hay que ir cambiando. Y había muchas más mujeres que hombres en comparación con otras fábricas. Y cuando nos entrevistábamos, hablábamos con ellas y tal, nos decían que allí en Galicia toda la industria conservera y de alimentación hay más predominio de las mujeres, que en nuestro caso era por las manos de las mujeres, que eran más pequeñas y que sean mejores para hacer los moldes o el queso de forma artesanal. Hay otros sectores, por ejemplo también hay ahora el sanitario, donde hay muchísimas mujeres. En nuestras fábricas se trabaja 3 turnos, no sé qué, mañana, tarde y noche. Y yo siempre decía, con niños, me parece que es imposible casi, ¿no? Compaginar tu vida profesional y tu vida personal. Pero hay otras profesiones donde también trabajan las mismas y es muy agradable esa presencia femenina. Yo creo que es un asunto más de seguridad, de diferencia, y por eso me parece que es importante que es llegar a los estereotipos normativos y a la sociedad para que eso vaya cambiando poco a poco. Porque no hay ni formaciones ni puestos de trabajo de hombres y de mujeres. La idea era esa, que por lo menos os quedéis pensando un poco y que el día de mañana, cuando tengáis que escoger un bachillerato o una carrera, penséis también no solo, por supuesto, que os guste, que os motive, porque va a ser a lo que os vais a dedicar toda la vida, va a ser la base, luego siempre puede haber cambios, pero bueno, la base que vais a tener es esa. Pero sobre todo que miréis también a la hora de decidir la empleabilidad que pueda tener esa carrera, ¿vale? No voy a escoger, no sé, tampoco quiero imaginar ninguna carrera, pero no voy a escoger ADE porque, bueno, todos mis amigos hacen ADE, así ya tengo los apuntes, o me es más fácil, o esto parece que es más versátil. No. Informaros, preguntaros. Hoy sí que tenéis puntos de información por donde queréis. Nosotros estamos aquí para eso, ahora cuando lo necesitéis. Os decís a los profes y venimos, hablamos, os damos un contacto cuando queráis. Oye, que a mí me interesa ingeniería agrónoma, pues hazme. Que me interesa ingeniería industrial, tenemos un montón de profesionales en todas las empresas. Que sepáis que estamos para informaros y para daros una versión de lo que puede ser ese trabajo en el día a día, pero que escojáis estando informados, que antes preguntéis, veáis qué hay empleabilidad, qué posibilidades hay, pues como decía antes también, de desarrollar otras cosas que os gusten, ya puede ser el hecho de manejar idiomas o el viajar o incluso que estáis enfocados a los cuidados que decíamos antes, el sociosanitario, estupendo, pero detrás de eso hay más. Ahora mismo todo es biotecnología y en medicina cada vez más se va a utilizar el 5G, el Big Data, una serie de términos que están relacionados con la tecnología que avanza cada vez más, que también tenéis que ser conscientes de ellos y hasta para escoger una especialidad médica, si es que queréis eso, o de enfermería,
tenéis que ir más allá, ver cómo se está moviendo el mercado laboral, qué se necesita, qué se va a necesitar a futuro. Simplemente, si esto sirvió para que os planteéis este tipo de cosas y también para saber que tenéis referentes y tenéis personas que os pueden contestar y que os pueden ayudar en las decisiones que vayáis a tomar, esa era un poco la idea de la charla. Gracias por haber estado tan atentos. Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el wifi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan.